Realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas de su palabra. Pero lo que yo encuentro cuando leo la vida de Jesús es que encuentro al ser humano ideal, al ser humano que Dios creó. Si uno le hubiera preguntado al Señor, Señor, ¿cuál fue la clave de todo lo que hiciste? ¿Qué te capacitó para vivir esa vida tan extraordinaria que viviste? ¿Cuál fue? Nos hubiera contestado. Si le hubiéramos preguntado a los apóstoles, nos hubieran dicho seguro. Todo dependía de la vida de oración del Señor. Jesús oraba. Mi desafío para ustedes es que si aprendemos de la vida de Jesús lo que fue el secreto de Él, ustedes y yo podemos experimentar la misma revolución que Él experimentó. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad. Y ahora con ustedes el pastor y maestro, el doctor Jorge Óscar Sánchez. Dice así la palabra del Señor, Marcos 1:32. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, por razones climáticas, el clima de Israel es muy caliente, parecido a California en agosto, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado, agolpado a la puerta. Y Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te están buscando, Señor. Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Mi tema para esta mañana es la oración en la vida de Jesús, claves para una vida transformada y poderosa. Si yo le dijera en este momento, luego que el culto termine, lo invito a almorzar conmigo al Ritz-Carlton, ¿cuántos me aceptan la invitación? Gracias. Correctamente, nadie se la perdería, ¿no? Si le digo, quédese a la iglesia, quédese después del culto conmigo, nos vamos a quedar orando un ratito, ¿cuántos aceptan la invitación? Bueno, todos los que levantaron la mano los espero ver abajo. Si yo lo llamo el sábado a las 10 de la mañana, o sea, nunca llame a un hispano antes de las 11 más bien, porque eso es pecar. Y le digo, escúchame, ¿qué estás haciendo? Te paso a buscar y vamos a juntarnos a orar. Usted me dice, pastor, ¿no tiene algo más aburrido para proponerme para esta mañana con el sol tan lindo? Usted me dice, pastor, quiero hablar con usted. Le digo, no puedo porque tengo que orar. Usted dice, nunca me imaginé que era tan chupasangre, pastor. Ustedes se dan cuenta. Hablar de la oración al ser humano es hablarle de un sinsentido. Ustedes y a mí, por naturaleza, no nos brota el hábito de orar. Cuando somos niños, porque no entendemos la vida. Siempre recuerdo, yo nací en la iglesia, a mí me enseñaron a orar de chiquito y oraba porque lo tenía que hacer, pero nunca entendí, por ejemplo, por qué papá, cada vez que salíamos en el auto, oraba antes de salir de casa. Pensaba que era un sinsentido. ¿Estamos de acuerdo? Excepto que ahora que soy viejo, ni loco me atrevo a enfrentar el freeway sin haber orado antes. Porque ustedes saben que eso es como jugar a la ruleta rusa. ¿Quién tiene aquí garantizado que cuando sale al freeway va a volver con vida al regreso? Los riesgos son impresionantes. Hace diferencia la oración. A medida que vamos creciendo, la vida nos fuerza a orar. Los golpes, los sufrimientos, las pruebas, las adversidades. Dios nos tiene que llevar a valles oscuros y difíciles. Y es allí cuando nos tiene que quebrar el ego y el sentido de arrogancia y de independencia y enseñarnos finalmente que ustedes y yo dependemos de Él en todos los días de nuestra vida y que si vamos a tener éxito, vamos a depender de Él y vamos a tener que usar sus recursos.
Cuando somos jóvenes estas cosas no las entendemos. Pensamos, yo soy el capitán de mi embarcación, nadie puede contra mí. Espérate, jovencito, lo que te viene más adelante. Tu vida está contra huestes espirituales de maldad que buscan devorarte vivo, destruirte, aniquilarte, arruinarte, enfermarte, matarte. Y es por eso que ustedes y yo, la vida nos fuerza a orar. Somos como aquella mujer que un día escuché su testimonio y decía, mire, al que la entrevistaban en la televisión, yo crecí en un hogar ateo. Mis padres no creían en la existencia de Dios. Yo jamás visité una iglesia, jamás pisé la casa de Dios. Nunca supe nada de Dios hasta que por primera vez hice un viaje a Europa a los 45 años de edad y allí, como parte del tour en París, me llevaron a ver Notre Dame. Miré, salí, no me dijo nada. Pero pocas semanas después, mi hija apareció con un dolor de cabeza. La llevamos al hospital porque cayó desmayada y los médicos me dijeron tiene un tumor inoperable. Y ese día cuando salí del hospital tenía una boca que era muy florida. Y allí en el parking ese Dios que yo no lo conocía y que no creía que existía, le grité por horas hasta quedar sin fuerzas. Y de repente sentí una voz que me dijo, ¿te das cuenta que es la primera vez que me dirigís la palabra? Fue el comienzo de su conversión. Existen momentos en que todo está bien. Existen momentos en que todo resulta mal. Existen momentos en que todo está peor. Existen momentos en que no quieres continuar. Llegan situaciones que te motivan a luchar. Surgen situaciones que te obligan a llorar. Te pierdes en tus dudas y no puedes reaccionar. Ahora es el momento de tu alma inclinar. En la oración se disipa toda duda. En la oración se termina tu pesar. Nunca debes permitir que te haga caer en la adversidad. Si no es de rodillas para orar. Cuando ustedes y yo hablamos de la oración, es un sinsentido. Absolutamente. Pero cuando yo me acerco a la vida de Jesús, encuentro la vida más extraordinaria en la historia humana. Es la vida que cambió nuestra historia en dos partes. ¿Y por qué? Porque fue un enseñador que vino a traer nuevas filosofías que ustedes y yo podemos especular y llegar a la utopía. Fue porque vino a ser ¿qué? Ahora, cuando ustedes leen la Biblia van a encontrar que Jesús trató con aquellas cosas que nadie puede tratar. Trató con las enfermedades, hizo milagros portentosos. Lo leímos allí en el relato. La gente lo buscaba a Él porque sabían que en Jesús había poder. Lo vemos a Él porque gente que no tenía cura desde el punto de vista humano, porque estaban oprimidos, invadidos por demonios, con la palabra de Jesús quedaban libres. Y la multitud se agolpaba a buscar el toque milagroso del Señor. Y uno se tiene que preguntar, ¿cuál era el secreto en la vida de Jesús? ¿Era porque Él era Dios? No, no creo. ¿Qué quiero decir? Que por supuesto Él era Dios y tenía poder infinito. Pero cuando ustedes y yo leemos los evangelios, vamos a notar que lo que encontramos allí no es a Dios actuando, sino al hombre ideal actuando. Al hombre que ustedes y yo podríamos haber sido, el ser humano de acuerdo a la plenitud que Dios lo creó. Es por eso que cuando usted lea la vida de Jesús, no lo lea pensando, aquí está Dios en acción, aunque era Dios. Porque hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Solamente Él pudo caminar por el agua del mar de Galilea. Pero lo que yo encuentro cuando leo la vida de Jesús es que encuentro al ser humano ideal, al ser humano que Dios creó,
al ser humano que el pecado arruinó en el jardín del Edén, y que Cristo vino a restaurar y a tratar de que ustedes y yo, si aprendemos lo que Él hizo, podemos vivir una vida como la que Él vivió. ¿Suena demasiado lindo, demasiado loco? Bueno, estas son las posibilidades. Si uno le hubiera preguntado al Señor, Señor, ¿cuál fue la clave de todo lo que hiciste? ¿Qué te capacitó para vivir esa vida tan extraordinaria que viviste? ¿Cuál fue? Nos hubiera contestado. Si le hubiéramos preguntado a los apóstoles, nos hubieran dicho seguro. Todo dependía de la vida de oración del Señor. Jesús oraba. Mi desafío para ustedes es que si aprendemos de la vida de Jesús lo que fue el secreto de Él, ustedes y yo podemos experimentar la misma revolución que Él experimentó. ¿Está al alcance de ustedes? ¿Está al alcance mío? Las posibilidades son infinitas. Vamos por parte. En primer lugar, la oración evidentemente era una práctica constante en la vida de Jesús. Su ministerio público comenzó con una oración. En el relato de Lucas nos cuenta que Jesús vivió 30 años, les llamamos los 30 años de silencio, de oscuridad en Nazaret, y luego Cristo salió de allí y vino a las aguas del Jordán para ser bautizado, y allí comenzó su servicio, su ministerio a la raza humana. Y el Evangelio de Lucas nos relata, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, ¿qué pasó? Descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y fue el Espíritu de Dios el que le dio el poder para vivir la vida que vivió. Sí, el ministerio público de Jesús comenzó con una oración. Y tenemos que decir también que su ministerio público concluyó con otra oración. Una vez más, el doctor Lucas nos recuerda en 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús comenzó con una oración y concluyó su vida con una oración. Toda su vida pública fue un ejemplo de oración. A los discípulos que trabajaron al lado de Él les llamó la atención lo que Él hacía. Y ustedes recordarán, hace un tiempo hablé del Padre Nuestro. No le fueron a decir al Señor: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a exorcizar. Señor, enséñanos a... Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Sabía que en la vida de Jesús la oración y el poder iban tomados de la mano, y Jesús era absolutamente victorioso. Segunda pregunta: ¿cuándo oraba Jesús? Al leer el relato del Evangelio, le encontramos que Jesús oraba siempre. En lo que acabamos de leer en Marcos, leímos que Jesús oraba para comenzar el día. Leímos juntos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. A mí me llama la atención este relato que leímos juntos, porque si ustedes escucharon lo que leímos y siguieron el relato, van a notar que la noche anterior el Señor Jesús ha estado trabajando hasta altas horas. Y si usted alguna vez ha sido en la mano de Dios para realizar milagros, sabe la energía vital que disipa, que consume. Me imagino que el Señor, luego de dar la voz en lucha contra todas las fuerzas del maligno, aquella noche tiene que haber llegado a la cama y tiene que haber estado rendido de cansancio. Y sin embargo, al día siguiente, antes que el día amaneciera, y posiblemente en Israel, ustedes saben, amanece temprano el día, cuando todavía era oscuro, el Señor ya estaba saliendo para ir a un lugar a orar. El Señor sabía que no podía comenzar el día sin primero tener comunión con Dios, porque ese era el manantial del poder que hacía todo posible. Oraba también al concluir el día. Leemos en Mateo capítulo 23, 23, después de despedir a la multitud, luego de haberlos atendido, luego de haber multiplicado los panes y los peces, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Envió a sus discípulos en una barca, y para cerrar la tarea Jesús se dedica a la oración. Lo que ocurrió entre los dos paréntesis, el comienzo y el final del día, no era más que la consumación de lo que lograba cuando él buscaba el rostro del Padre. La tercera pregunta es: ¿dónde oraba Jesús? La Biblia nos cuenta: oraba en todo lugar.
Sabía que todo lugar en este mundo es un lugar ideal para escuchar, alcanzar la mano del Padre para que su oído nos escuche. Comenzó su ministerio luego de haber orado en el desierto. Allí se dirigió para enfrentar a Satanás y lo enfrentó durante 40 días ayunando y quitándole las llaves para poder ministrar con poder para la bendición suya y la mía. Oró en el desierto. Oraba en lugares retirados como el que acabamos de leer, que dice que se escapó del lugar donde estuviera la presión de las necesidades para estar lejos, separado, y allí buscar el rostro de Dios en tranquilidad y poder escuchar la voz del Padre. Oró en el huerto de Getsemaní. Este era un lugar favorito suyo cuando visitaba la ciudad de Jerusalén. Nos dice el relato que Jesús solía ir ahí con frecuencia y por eso Judas, cuando supo a dónde lo tenía que ir a buscar para traicionarle, no dudó, porque Jesús iba a ese huerto de las especies y de las prensas de olivo a orar con frecuencia. Oraban las cumbres de las montañas, todo lugar era bueno. Lo leímos hace un instante. Subió a la montaña de que miraba el lago de Galilea, desde allí miró la necesidad de sus apóstoles y vino a socorrerlos después que la tormenta se desató. Sí, Jesús oraba. Todo lugar era apropiado. Estoy seguro que si hubiera vivido con nosotros en el día de hoy, hubiera orado mientras manejaba el carro en el freeway, hubiera orado en la oficina, en el lunch, hubiera orado en todas partes. El Señor encarnó lo que decía el apóstol Pablo más adelante: oren sin cesar. Próxima pregunta: ¿por qué motivos oraba Jesús? Hay mucho para decir en este punto, pero ciertamente, en primer lugar, el Señor oraba por sí mismo, oraba por la tarea del día. Indudablemente Él no vino con una misión propia, vino a cumplir la voluntad del Padre. Y dependía del Padre hasta los últimos detalles. Cada acción que Él hizo fue en comunión directa, en resultado a la orden que el Padre le daba que debía ser ejecutada en ese día. Oró por cada uno de los suyos. La noche antes de ir a la cruz le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Ustedes y yo vivimos ciegos esas realidades, no las entendemos, no las comprendemos. Pero delante de la presencia, en el trono de Dios, se presenta el gran acusador, el gran adversario, y dice: préstamelo a ese. A esa la quiero por un ratito, préstamela. Esa es una hipócrita que está en tu iglesia. Es una seguidora no sincera. Préstame que yo te la zarandeo un poco y vas a ver cómo enseguida se le acaba todo. Y Jesús está intercediendo por ustedes y está intercediendo por mí. Oraba cuando tenía frente a sí grandes decisiones. Si ustedes leen el relato en el Evangelio de Lucas, van a encontrar que la noche antes de elegir a sus 12 apóstoles, pasó la noche entera orando. La noche entera orando. Bueno, eso es asombroso. Él sabía que luego que Él se retirara a la gloria, ese grupo de hombres iba a continuar la misión que Él había comenzado y tenía que orar por cada uno de ellos. Era una decisión grande. Y nos dice que Jesús oró toda la noche. Si despiertas solo una mañana, miras alrededor y sientes que la vida cotidiana te llena de dolor, tienes que orar. Y si estás caminando sin rumbo, sin saber dónde vas, si la carga es mucha en este mundo, no debes olvidar, tienes que orar. El poder de la oración es el mensaje que traigo en mi humilde canción. Solo junta tus manos, te aseguro, mi hermano, que el Señor te está escuchando. Pídele y Él te dará. Vaya, qué ejemplo para cada uno de ustedes y para mí. Nosotros vivimos la vida sin ayuda de Dios, y así también nos va. Todos nuestros planes terminan en el fracaso más completo, en la ruina absoluta. Y decimos: ¿por qué? Y lo peor de todo es que en nuestra ignorancia tantas veces venimos con nuestros planes mezquinos y ruines y le decimos: Señor, bendice lo que voy a hacer. Y Dios nos dice: hijo, yo no te puedo bendecir eso que me traes aquí adelante. Jesús oró toda la noche.
Bueno, mejor que no les pregunte a ustedes y a mí si oramos todas las noches por las grandes decisiones. Mejor cambiemos de tema. Frente a los conflictos agudos. Ustedes y yo conocemos que la crisis más grande de la vida del Señor fue la cruz. Fue cuando Él tuvo que ir a morir allí en tu lugar y el mío. Y esa fue una crisis gigante. Ustedes ven, el Señor fue sometido a todo tipo de injurias, golpes. ¿Qué es lo que no le hicieron? Ustedes lo saben bien. Si vieron la película, ¿cómo se llamaba la de Mel Gibson? El sufrimiento de la pasión del Cristo. Yo no la vi a la película, pero dicen que el 50% de la película se fue con los latigazos, porque era 1 por minuto, 40 minutos de latigazos recibió el Señor. ¿Es así? Bueno, si Él sufrió lo que sufrió, ¿cómo es posible que Él no tuvo un colapso? ¿Cómo es posible que Él no fracasó en ese momento? Bueno, si ustedes leen el relato, antes de ir a la cruz, el Señor fue a ese huerto de Getsemaní y allí oró. Y cuando uno, lo voy a decir en un minuto, ve a Jesús orando con esa intensidad y con ese fervor y esa pasión, dice, bueno, pero si ahora que está solo, parece que se va a desmayar, ¿qué va a pasar cuando le vengan los enemigos a llevarle? Pero ustedes saben lo que pasó. Jesús sabía que el conflicto era en la oración, que si prevalecía en eso, el resto era pan comido. Y cuando ustedes y yo lo vemos al Señor orando y a los discípulos durmiendo, vemos que después de Getsemaní, el Señor se levanta y en todo momento controla la escena. Aquellos hombres vinieron ahí todos muy valerosos, espadas, lanzas, y vinieron a decir, acá te llevamos preso, Jesús, marche preso. Jesús le dijo, ¿y ustedes a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y tocados por una mano invisible, toda aquella multitud cayó al suelo de espaldas, y Jesús los podría haber dicho, ¿vieron? Se los dije, los dejo ahí, me voy. No hizo eso el Señor, sino ustedes y yo estábamos perdidos para siempre. Fue llevado delante del gobernador, toda la gloria y la pompa del imperio romano. ¿Y qué pasó con Pilato? Se sacudió como una hoja. Supo que delante de él había un hombre que le tuvo que decir, ¿eres tú un rey? Y dice la Biblia en la traducción de Sánchez, flor de susto el que se comió Pilato. Se derritió por dentro. Sabía que estaba frente a alguien que no era uno más. Jesús prevaleció en la oración. El resto era repartir el botín. La guerra eran las rodillas. El resto era conquista. Y uno se tiene que preguntar, ¿cómo oraba Jesús? Bueno, cuando yo leo el relato en el Evangelio, encuentro 3 cosas que me enseña la vida de oración del Señor allí en el huerto de Getsemaní. En primer lugar, el Señor oraba con reverencia. Nos dice, se apartó de los discípulos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Puesto de rodillas. Ustedes y yo somos arrogantes, La llevamos en el alma la arrogancia. Ponerme yo de rodillas delante de Dios, ¿sí? Cuando viene el reporte del laboratorio y te dice es un tumor y es positivo, de golpe ustedes y yo buscamos las rodillas. Porque sabemos que estamos frente a fuerzas que no podemos controlar y a menos que Dios haga un milagro, la suerte está echada. El Señor oraba de rodillas. ¿Por qué? Porque conocía a su Dios, conocía a su Padre. Con Él tenía comunión a diario, pero sabía que es un Dios santo. Y por lo tanto había aprendido lo que le enseñó a Moisés, él también lo practicaba. Cuando aquel hombre se acercó a ver la zarza que ardía y le dijo, Moisés, quítate los zapatos que estás en terreno santo. Yo lamento mucho, que como resultado de los excesos a veces de los grupos cristianos, por ejemplo, en esta capilla no hay para ponernos de rodillas. Ustedes y yo oramos de pie. Si yo fuera pastor y tengo que diseñar esta capilla de nuevo, le pondría ahí para que usted se arrodille. Los protestantes hemos eliminado la oración de rodillas. Es una práctica peligrosa, mala. Usted ore de rodillas siempre. No importa de dónde venga usted. Delante de Dios,
Usted no se puede presentar de acuerdo a lo que usted piensa. Tiene que seguir las reglas de Él. Ore siempre de rodillas. Usted va a decir, pero pastor, cuando estoy enfermo y estoy en la cama. Sí, esas son las excepciones. Dios lo va a escuchar. Pero si no es una excepción a la regla, ore de rodillas. Comprenda que su lugar es aquí en la tierra y que Dios está en el cielo. Y que ustedes y yo dependemos de Él, de su gracia, de su misericordia, de su favor todos los días. Nunca lo olvide. Ore de rodillas. Y si estás caminando sin rumbo, sin saber dónde vas, si la carga es mucha en este mundo, no debes olvidar, tienes que orar. El poder de la oración es el mensaje que traigo en mi humilde canción. Te aseguro, mi hermano, que el Señor te está escuchando. Pídele y Él te dará. Si ves que la vida te sonríe, si te sientes feliz, más razón hay para que no olvides que Él está junto a ti y tienes que orar. Porque Él es luz en el sendero que vas a caminar. Él es el pastor y tú el cordero. No debes olvidar, tienes que orar. El poder de la oración es el mensaje que traigo en mi humilde canción. Solo junta tus manos, te aseguro, mi hermano, que el Señor te está escuchando. Pídele y Él te dará. Gracias por habernos sintonizado y espero que haya disfrutado la reflexión. Realidad es una producción de Encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a nuestro portal www.encuentro.ca. Se lo repito, www.encuentro.ca. Si usted desea comunicarse directamente con el Dr. Jorge Óscar Sánchez, puede hacerlo a través de www.realidadonline.com. Otra vez, muchas gracias por su amable sintonía. Será hasta la próxima, en otra audición de Realidad.